Hola, feliz día, bienvenidos, feliz día, muy feliz día. Comenzamos este programa que se hace llamar Conectados al Ser. Mi nombre es Adi Ela Luz. Te doy la bienvenida, feliz día. Vamos a hablar, como siempre te traje un temón. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, vamos a desarrollar un tema interesante que es la estima, la creatividad, y vamos a tomar una porción de lo que es aprendizajes y enseñanzas de yogis y maestros para poder ver ahí como una especie de disciplina terapéutica para poder desarrollarlo y para poder explicarlo y para que se entienda. Bien, ya desde la antigüedad los yogis y hasta el día de hoy también los sistemas de metafísica hablan de salir de procesos emocionales terrestres. Hay un mantra muy interesante que los yogis, los maestros, utilizan cuando empieza el día y cuando termina el día, cuando cae el sol, antes de acostarse. ¿Por qué? Porque el mantra habla de salir de patologías o desórdenes emocionales terrestres, que tengan que ver con lo cotidiano, que tengan que ver con accionares que se realizan en el plano terrestre a través del comportamiento humano. Y habla también de activar dones, carismas y creatividad del ser, la sabiduría. Bien, vamos a hablar también, unimos lo que venimos diciendo con lo que es la estima, la creatividad y explorar y hacer explotar esta mina de oro para poder expresar hacia afuera lo que tenemos adentro. Bien, vamos también a hablar de algo más. Para aquellos que no se dedican a algo que tenga que ver con alguna disciplina espiritual o con alguna práctica, realizan otras actividades. Bien, la estima es algo sumamente vital para que el ser pueda desarrollar la esencia que tiene adentro. Para aquellos seres que no se dedican a nada que tenga que ver con la parte espiritual, que desarrollan otras actividades, que hacen otras disciplinas, que hacen otras actividades en el día a día, en lo cotidiano, etc. Están desconectados de lo que es su origen y la estima que se eleva cuando vamos hacia adentro, buscamos dentro de nosotros alguna actividad. Digo actividad porque podríamos decir dones, carismas, emociones divinas que puedo desarrollar, que puedo abrir para poder experimentar. Algunos lo llaman algún pasatiempo para poder desarrollar, pero lo dejan ahí. Vamos hoy a hablar de eso y lo vamos a desarrollar para que se entienda a dónde está orientado esto de elevar la estima a través de salir de procesos de desequilibrio emocional. Entonces, uno de los mantras que conecta con esta frecuencia, los yogis hablaban, el mantra es Om Trayambakam Yayamae, Sugandhimpusi Vardhanam, Urvaru Gaviabandanam, Mitrior Mukshya Mambrita. Parece algo que no se puede, como un trabalenguas. Bien. Este mantra era una oración y es una oración para los maestros y practicantes de las disciplinas. ¿Por qué lo hacían? Lo hacían cuando comenzaba el día y lo hacían antes de ir a descansar. ¿Por qué? Porque hacían oración para pedirle a la divinidad, a Dios, diosa, creación, a la creatividad, a la sabiduría, que no los dejen caer en la ignorancia. ¿Y por qué pasa esto? Cuando vamos a observar esta oración, una de las oraciones o mantras, como lo quieras llamar, o mantras, se realiza. ¿Por qué?
Porque de esta manera ellos le pedían a los maestros, a los ángeles, a los guías, como lo quieras llamar, que los saquen de procesos de ilusión y los lleven a procesos de sabiduría, a la sabiduría, los saquen de estados de muerte. Bien, una de las emociones que nos conecta, una emoción divina, es la sabiduría. Digo emoción porque se moviliza y podemos observar y podemos sentir esto como una emoción, la sabiduría. Bien, la estima, que obviamente está conectada al plexo, se activa cuando podemos conectar con nuestro ser interior y hacer aflorar aquellos dones, carismas, emociones divinas, creatividad, lo que nosotros traemos de forma innata, de forma espiritual, de origen, como una semilla, y lo llevamos hacia afuera y lo hacemos brotar. Bien, entonces, si esto sucede de esta manera, para aquellos seres que no se conectan con su ser interior y no desarrollan alguna actividad creativa que los conecte con su ser o con la sabiduría o con la estima de ser, de accionar y de conectarse con el espíritu, están fuera de lo que es la alineación de los chakras, de la conexión con los maestros y de la conexión con los guías. Entonces, ¿por qué hay que prestar atención frente a esto? Bien, porque uno de los chakras importantes es el plexo solar. Y si ustedes observan en lo que es de forma general y global a nivel social, van a observar que uno de los síntomas tiene que ver con esto: baja estima o falta de comunicación con nosotros mismos. Miren, observen algo. La comunicación tiene que ver con la conexión con nosotros mismos, pero muchos seres piensan que la comunicación está orientada a comunicarnos con otros. Entonces, piensan que eso es la comunicación. Y lo que es la introspección, el ir hacia adentro, a conectarnos con nosotros mismos y comunicarnos con el mundo espiritual, eso es la esencia pura de la conexión y la comunicación real. Bien, ¿por qué es tan importante? Estamos hablando y mezclando los temas. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas de las cuales estamos hablando y los temas que yo les voy tirando tienen que ver con esto de observar los síntomas a nivel poblacional de por qué no se activan estos estados de creatividad. Piensen esto: si ustedes realizan otra actividad que no tiene que ver con la conexión con ustedes mismos, no se están conectando a su propio ser. Entonces realizan actividades hacia afuera por X motivo. Cosas que tengan que ver con lo cotidiano, con el automatismo, y se desconectan de su propia esencia. Justamente esa esencia que también es la elevación de la estima como una vitamina para poder realizar como mínimo alguna disciplina de creatividad para poder conectarnos a frecuencias superiores. Ojalá que puedan entender y ver el programa del día de hoy para entender a dónde está orientado el mensaje y el programa del día de hoy. La estima es muy importante porque es una de las vitaminas que nos conecta con nuestro ser interior y también hace aflorar lo que es dones, carismas, creatividad. Cuando el ser no desarrolla dones, carismas o alguna actividad que lo conecte con su propio ser, es como ir a buscar
algún tesoro, alguna mina de oro, algún lingote de oro, algún brillante, algún diamante dentro de nosotros o conectados a los ángeles, que los ángeles nos ayudan con eso, y buscamos dentro de nosotros esos tesoros en el banco de Dios y no los sacamos, no lo expresamos, ¿qué sucede con esto? Bloqueamos esas áreas porque están desconectadas de nuestro propio ser. Por eso hay desorden. Volvemos a lo que es el mantra. Uno de los mantras que, como les dije recién, habla de conectarnos con la sabiduría y salir de la ignorancia, que ellos hablan de salir de procesos mentales, emocionales de ignorancia. Por eso le piden a las divinidades, a los ángeles, a los maestros, a los dioses, a los yogis, que los conecten a planos superiores y los desconecten de la ignorancia. Que los puedan conectar a la frecuencia de luz, que los puedan conectar a la frecuencia del ser. Por eso es sumamente importante que puedan conectarse a través de la estima a algo que tenga que ver con la creatividad, algo que ustedes puedan desarrollar, alguna disciplina espiritual, alguna práctica, algo que vayan adentro, se conecten con su esencia y tomarse su tiempo para hacer esta práctica que los conecte con ustedes. La estima se eleva cuando ustedes se encuentran con ustedes, cuando ustedes se encuentran con su divinidad, cuando ustedes hacen una introspección a su mundo interior. Porque la desconexión tiene que ver con mirar hacia afuera un mundo material que nos ofrece estímulos, que nos ofrece emociones, que nos ofrece vinculaciones, que nos ofrece todo lo que tenga que ver con activaciones de estimulación de la parte terrestre. Entonces, conectarnos a una frecuencia superior, conectarnos a la frecuencia del ser, hace que ir hacia adentro y elevar nuestra estima a través de lo que es. Miren, les voy a dar un ejemplo. No crean que estar fuera de las actividades sociales, vinculares, terrestres, es algo que no esté bien. De hecho, muchos seres que hacen prácticas para conectarse con maestros, con guías y con alguna disciplina que los conecte con su ser, no está orientada a lo que son las prácticas terrestres. Y eso eleva la estima. Eso los conecta con un mundo de la verdad, de la realidad, de ver la deidad, ver la verdad, ver lo que es. Por eso los maestros yogis, por eso los maestros de metafísica hablan de mantener la observación en lo que es. Por eso es tan importante que entiendan esto. Hablamos de temas variados para después conectarlos y para que ustedes vean cómo se conectan entre sí estos temas de los cuales hablamos hoy. Hablamos de la estima, hablamos de un mantra, uno de los mantras de la infinidad de mantras que hay en los textos espirituales, en este caso el hinduismo o los Vedas o los sutras. ¿Por qué es tan importante? Porque sacamos una porción de esa conciencia que ya en la antigüedad los maestros conectaban con esa frecuencia para que lo sacaran de la ignorancia. Hoy en día los metafísicos hablan de esto, la cuántica habla de esto. Entonces, ¿cómo se eleva la estima? A través de la conexión con nosotros mismos y tener una actividad o todas las actividades o la vida espiritual activa en nosotros mismos para reconocernos como esencia. Piensen esto, si la sociedad o el mundo en general tiene prácticas o tiene vida terrestre,
conectado a lo que es el automatismo, está desconectado de su esencia. Y esto es sumamente importante para que entiendan cómo funciona la estima. Estamos hablando solamente de un plexo, el plexo solar, y después vamos a seguir hablando de la comunicación y otros chakras si quieren. Pero vamos a hablar de algo importante que tiene que ver con la estima. La estima se eleva de alguna manera determinada. La estima se activa cuando nos conectamos con nosotros mismos y podemos conectar también con la frecuencia de la sabiduría. Y elevar la estima tiene que ver con vitaminizar a través de poder realizar algo creativo, que fue algo que sacamos de nuestro propio ser porque lo traemos innato, que tenga que ver con un proceso espiritual. ¿Por qué? Porque todos los procesos espirituales y las prácticas espirituales están conectadas a plataformas y están conectadas a sistemas de luz y de despertar de conciencia. Porque muchos dicen, ay, ¿cuál es la diferencia que yo haga tal cosa y no haga tal otra? Acá está la respuesta. Lo que es la práctica específica de algo determinado tiene que ver con los sistemas a donde se va a buscar, con las prácticas a donde se va a disciplinar y también con el accionar que llevamos día a día, porque eso los va a conectar con algo determinado. Es sumamente importante esto para entenderlo. O sea, hay plataformas de conciencia, de sabiduría, de entender, de comprender, y de información, que tienen que ver con luz, que tienen que ver con sabiduría. Y las prácticas espirituales, les vuelvo a decir, ya de la antigüedad, los maestros hablan del comportamiento emocional como patologías energéticas. Estamos hablando al principio de 7.000 años, antes de que surja toda la movilización del cristianismo, y lo traemos hasta el día de hoy. Y lo unimos, si quieren, con metafísica y cuántica. Hablan de patologías emocionales, energéticas, que hacen que no haya un equilibrio o que no haya una conexión con el origen real que somos. Les voy a dar un ejemplo. Si el ser no se conecta, si los seres humanos o cada personita no se conecta a su esencia real, no desarrolla su proceso de estima, porque el proceso de estima está orientado a conectarse con el ser que somos, con la conciencia que yo soy en mi interior, conciencia que yo soy. Cuando yo me conecto a la conciencia que yo soy, a mi divinidad, me conecto a la divinidad de la divinidad de la divinidad de los seres, los dioses, ángeles, maestros, guías. Yo digo, ustedes dicen, pero yo no sé conectarme, no sé si es algo relevante que me pueda conectar con los guías, con los maestros, me falta información. Bueno, conéctense con ustedes mismos para que puedan escucharse a ustedes mismos dentro de lo que es el mundo interior para salir de la ilusión. Entonces, mirar hacia afuera los va a conectar con lo que son los estímulos y la activación de lo que es el proceso terrestre mundano. Y entrar al interior los va a conectar con el proceso de ser, de entender, de saber. Les vuelvo a repetir. Este es un ejemplo, uno de los mantras que si ustedes van buscando lo que es la esencia del mantra, conecta con esto. Salir de patologías energéticas, emocionales, que hoy en día a veces se repiten porque los seres no entienden de lo que es la lectura superior, de lo que es la lectura emocional, de lo que es la lectura cuántica, de lo que es la lectura de tarot, de lo que es la lectura yógica, de lo que es la lectura meditación, de lo que es la lectura tercer ojo. Por eso es tan importante saber entender y asimilar los procesos de sabiduría desde el que no hace absolutamente ninguna práctica espiritual hasta el que se conecta 20 veces por día o que está canal todo el día. ¿Por qué es importante esto? Porque esto eleva la estima. Si a vos que te estoy hablando chorlito, que te dedicás a cualquier otra cosa y que
y que me decís yo no entiendo nada de esto y qué sé yo. O sea, para aquellos seres que están desconectados de su frecuencia original, están conectados a otra frecuencia. Entonces la estima baja, se bloquean los chakras y los seres empiezan a funcionar como máquinas. Otra vez lo repetimos para que se entienda. Si lo que son los seres no se conectan a su divinidad, a la creatividad y como mínimo a la estima, lo que sucede es que comienzan a bloquearse los chakras, se cierran los chakras, se bloquean los chakras, dejamos de conectarnos con nuestro ser y el ser humano empieza a funcionar como una máquina, haciendo diferentes actividades. La conexión con nuestro ser es poder entender qué pasa por dentro, que es un mundo, y cómo ese mundo se conecta hacia arriba con la conciencia. Para eso tengo que escuchar, para eso tengo que entrar, para eso tengo que saber, tengo que conectar. Y eso es sumamente importante. Desde el que no hace, el que no tiene ningún tipo de práctica, que dice yo entonces hago otra cosa que nada que ver, o el que se conecta y es maestro de yoga o maestro de metafísica o de cuántica, que está conectado las 24 horas del día. Porque esto es sumamente importante para entender lo que son los síntomas de lo que hoy vive la sociedad. Porque les digo que para nosotros que damos clase o que meditamos, es sumamente interesante estar meditando, hablando con Buda o con los maestros o con metafísicos o con grandes avatares que han estado en la Tierra, meditando o conectados 100% a la frecuencia todo el día. Pero también, como maestros, asistimos a seres que están en el proceso de la búsqueda y algunos que no entienden, que están desorientados o que están con hipnosis en la ilusión. Por eso es tan importante. Hoy estamos hablando de una de las emociones, una de las características, y lo vamos a especificar. Hablamos de la estima, hablamos de creatividad, hablamos de entrar adentro y conectar con nuestro interior. Atención con esto, porque el hecho de agradar hacia afuera hace que perdamos poder hacia adentro. Si yo quiero agradar porque quiero ser o quiero empatizar de forma egoica, pierdo vitaminas emocionales, pierdo estima. Y eso es sumamente importante. Hoy en día eso se vende como pochoclo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la estima es una emoción que nos conecta con nuestro propio ser, con nuestra divinidad. Digo propio porque digo nuestra divinidad. Entonces, eso es conectado a nuestro origen real que somos. Cuando perdemos conexión con la estima, cuando perdemos conexión con el ser, ahí nos desconectamos de la frecuencia y comenzamos a actuar como máquinas. Hacemos otras cosas. Y eso supuestamente para algunos seres humanos es servicio, que no es. Entonces, es desarrollar alguna actividad espiritual que me conecte con esa vitamina y me haga accionar en la conciencia que yo soy. Una de las actividades, hablan los maestros metafísicos y yogis, hablan del amor por nosotros mismos en la meditación. Hablan de que una de las disciplinas más amorosas con nosotros mismos es la meditación. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque es una tecnología de luz que eleva nuestra conciencia. Entonces es un acto de amor. Por eso es tan importante entender esto. Hoy hablamos de la estima y hoy hablamos del accionar, para afuera o para adentro. Y eso es sumamente importante. ¿Cómo se eleva la estima? Cuando podemos conectarnos con nosotros mismos y escucharnos y conectarnos y comunicarnos con la esencia de nuestro ser. Venimos hablando de esto en 2 o 3 programas. Por eso es tan importante desarrollarlo de forma técnica.
También hablamos de los mantras que desde la antigüedad ya oraban y mantreaban para pedirle a los maestros que los saquen, escuchen esto, que los saquen de patologías o desorden emocional, energético, terrestre, para que no los perturbara. Entonces, si vamos a una conclusión, si un 80 o 90% de la humanidad no está conectado a disciplinas espirituales o a prácticas espirituales, está desconectado de su esencia o de su origen real. La creatividad orientada a la estima nos lleva a realizar una disciplina para conectarnos con nuestro ser. Cuando los seres se desequilibran, o sea, salen del equilibrio, o sea, cuando ya están desbordados, que no es cuando apenas empiezan, o sea, cuando ya están redesbordados, ¿qué pasa con esto? Los conectan con alguna actividad que los haga entrar a su propio ser y ahí empiezan a mejorar. Es sumamente importante esto, sumamente importante y es básico. Por eso les digo que es tan pero tan importante hacer esta observación. Cada ser debería conectarse a su propia esencia para vitaminizar lo que es la estima, fortalecer la estima, para poder ser creativos, explorar dentro de ustedes y también desarrollarse en alguna actividad que tenga que ver con algún aspecto espiritual de su propia esencia de ser. Volvemos a por qué. Porque son plataformas que nos conectan a la divinidad, a la luz, a la salud perfecta. Esa es la explicación. Y es sumamente importante, observen esto porque es sumamente interesante. Hoy hablamos de estos temas y espero dejarte pensando para que te quedes observando cómo comenzar a vitaminizar. Mi nombre es Adi Ela Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Que descanses, que tengas un feliz día y mañana tenemos programa. Te veo. Feliz día.